Todos alguna vez hemos oído hablar de la versión de GTA San Andreas para PlayStation 2. Sí, esa versión clásica. Esa versión medio amarillenta. La que huele a 2004. La que probablemente jugaste en una tele gruesa que pesaba más que tú. Y qué belleza de juego. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar cómo demonios la PlayStation 2 pudo correr esa monstruosidad? Porque sí, para su época, San Andreas no era un juego más. Era un absoluto monstruo. Un mapa de 36 kilómetros cuadrados. 3 ciudades enormes. Campo abierto entre ellas. Montañas, desierto, pueblos pequeños. Aviones, bicicletas, tanques, peatones caminando por todas partes. Tráfico dinámico. Radio en tiempo real. Era básicamente un mundo entero metido dentro de un disco. Y todo eso tenía que correr en una consola de inicios de los 2000. Con un procesador de apenas 300 MHz. Con solo 32 megabits de RAM. 32. Para que te hagas una idea, hoy un celular sencillo tiene cientos de veces más memoria que esa consola. Entonces la pregunta sería, ¿cómo no explotaba? ¿Cómo no se congelaba cada 5 minutos? ¿Cómo no se rendía ante semejante bestia digital? Porque lo que Rockstar estaba intentando hacer con Grand Theft Auto San Andreas era algo que, en teoría, simplemente no debería funcionar en una PlayStation 2. Y sin embargo, funcionó. Y no solo funcionó, se convirtió en leyenda. Pero para entender cómo lograron eso, primero tenemos que hablar del verdadero problema. La RAM ridícula que tenía esa consola. Ahora, aquí viene el verdadero drama. La PlayStation 2 tenía 32 megabits de RAM. 32. No 32 gigas. 32 megabits. Para que entiendas la barbaridad, hoy en día una sola foto que tomas con tu celular puede pesar más que eso. Una sola. Y Rockstar quería meter ahí dentro 3 ciudades completas, campo abierto entre ellas. Montañas, ríos, tráfico dinámico, peatones con comportamientos distintos, música sonando en tiempo real, misiones con scripts complejos, física para vehículos, sonidos ambientales. Todo, en 32 MB. Eso es como querer meter toda tu ropa, tus zapatillas, tu cuaderno, tu laptop, en una mochila del colegio, y todavía cerrarla sin que explote el cierre. Y aquí viene algo importante. La RAM no es almacenamiento. No es el disco. La RAM es como la mesa de trabajo del juego. Es el espacio donde todo se mueve en tiempo real. Si la mesa es pequeña, no puedes poner demasiadas cosas encima. Y la mesa de la PS2 era básicamente una mesita plegable. Para que te hagas una idea más clara, la PlayStation 2 tenía un procesador de aproximadamente 300 MHz, 32 MB de RAM principal, y 4 MB de memoria de video. 4. Eso hoy no alcanza ni para el menú de inicio de un juego moderno. Y aquí viene la locura. San Andreas tenía un mapa de aproximadamente 36 kilómetros cuadrados. 36. Eso no era un mapita pequeño. Eso era un monstruo digital para el 2004. Comparado con Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City, este juego era muchísimo más grande, más variado y más ambicioso. En esos juegos anteriores todavía existían ciertas limitaciones más evidentes. Pero en Grand Theft Auto San Andreas, Rockstar quería eliminar esa sensación de límites. Querían que tú pudieras subirte a un coche en Los Santos y conducir hasta Las Venturas, sin pantallas de carga, sin pausas, sin cortes, solo carretera. Y aquí es donde la cosa se vuelve absurda, porque técnicamente, eso no debería ser posible con ese hardware. Era como querer correr un maratón, con sandalias. Entonces la pregunta real no es solo ¿cómo corría? La pregunta es, ¿cómo no explotaba? Porque cualquier error en la gestión de memoria, y el juego se congelaba. Cualquier mala optimización, y el rendimiento se iba al piso. Así que no era simplemente un juego grande, era una pesadilla técnica. Y aún así, funcionaba. ¿Cómo? Bueno, ahí es donde entra la magia del streaming. ¿Cómo haces que un mapa gigante funcione con solo 32 megabits de RAM? La respuesta es una palabra que suena técnica, pero en realidad es bastante lógica. Streaming de datos. Pero no tiene nada que ver con YouTube o algo parecido. En videojuegos, el streaming significa que el juego no carga todo el mapa al mismo tiempo. Porque si intentara hacerlo, la PS2 simplemente diría: hasta aquí llegué muchachos, y se apagaría mentalmente. Lo que hacía Grand Theft Auto San Andreas era mucho más inteligente. El juego solo cargaba en la memoria lo que estaba cerca de ti. Si estabas en Los Santos, Las Venturas prácticamente no existía. Si estabas mirando hacia una calle, el juego priorizaba cargar lo que estaba en tu campo de visión. Lo demás, esperaba su turno.
Es como si el mundo se estuviera armando delante de tus ojos en tiempo real. Tú ibas en coche y el juego iba leyendo datos directamente del disco, cargando edificios, cargando peatones, cargando vehículos, mientras tú avanzabas, sin pantallas de carga, sin pausas, sin que tú lo notaras. Pero aquí viene lo impresionante. Todo esto dependía de la velocidad a la que el lector de DVD podía entregar información. Y el lector de la PlayStation 2 no era precisamente un Fórmula 1, era más como un mototaxi haciendo lo mejor que podía. Entonces Rockstar tuvo que diseñar el mapa de forma que el juego siempre tuviera tiempo suficiente para cargar lo siguiente. Por ejemplo, si vas caminando, el mundo puede cargarse tranquilo. Si vas en bicicleta, necesita apurarse un poco. Si vas en coche a toda velocidad, ahí el sistema empieza a sudar. Por eso el juego tenía estrategias ocultas. La famosa neblina en la distancia no era solo estética, era una herramienta. No podías ver el mapa completo a kilómetros porque, simplemente no estaba cargado. La niebla actuaba como una cortina elegante que decía, tranquilo, no necesitas ver más allá. Mientras tanto, el juego estaba trabajando detrás de escena como loco. Y aquí viene algo aún más interesante. El streaming no solo cargaba cosas, también descargaba. Cuando te alejabas de una zona, el juego liberaba esa memoria para poder usarla en lo que venía adelante. Era como si el mapa respirara. Cargar, liberar, liberar, todo el tiempo. Y todo esto en una consola con 32 megas. Eso no es magia, eso es ingeniería con cafeína. Pero claro, el streaming por sí solo no era suficiente, porque había otro problema enorme. El disco. Y lo que hicieron con él es casi obsesivo. Ahora piensa en esto. Todo ese sistema de streaming dependía de una cosa, el lector de DVD de la PlayStation 2. Y aquí hay que ser honestos, ese lector no era rápido, no era moderno, no era silencioso, era básicamente un disco girando y un láser moviéndose físicamente para buscar información. Y cada vez que el láser tenía que moverse de un punto a otro del disco, eso tomaba tiempo. Milisegundos, sí. Pero en un juego que está cargando el mundo en tiempo real, los milisegundos importan. Si el láser tardaba demasiado en encontrar los datos, tirón, texturas que aparecen tarde, pop-in, caídas de rendimiento. Entonces Rockstar hizo algo que parece pequeño, pero es brillante. Duplicaron datos dentro del disco. Sí, algunos archivos, como texturas y modelos que se usaban mucho, estaban repetidos en distintas zonas físicas del DVD. ¿Para qué? Para que el láser no tuviera que recorrer medio disco cada vez que necesitaba esa información. Es como tener varias copias del mismo libro en distintas partes de una biblioteca gigante, para no tener que cruzarla entera cada vez. Eso reduce el tiempo de búsqueda, reduce los saltos del lector, reduce los microcortes, y hace que el mundo cargue más fluido. Pero claro, eso significaba ocupar más espacio en el disco. Y aquí es donde entra otro detalle importante. La versión de PlayStation 2 de Grand Theft Auto San Andreas vino en DVD, no en CD como otros juegos anteriores de la saga. Por ejemplo, Grand Theft Auto 3 y Grand Theft Auto Vice City usaban CDS en su versión original de PS2. Pero San Andreas ya necesitaba mucho más espacio, más audio, más texturas, más datos duplicados, más mundo. El DVD no solo les dio más capacidad, les dio margen para hacer estos trucos casi obsesivos de optimización. Pero aún así, el lector seguía siendo una limitación física. No era memoria instantánea. Era un mecanismo real moviéndose dentro de una consola del 2000. Imagínate diseñar un mundo entero sabiendo que tu principal fuente de datos depende de un láser que se mueve milímetro a milímetro. Eso no es desarrollar un juego. Eso es coreografiar un baile entre software y hardware. Y aún con todo esto, todavía quedaba otro problema. Porque aunque logres leer datos rápido, la memoria sigue siendo ridículamente pequeña, así que tocaba hacer algo aún más agresivo, recortar, ocultar, simplificar, pero sin que el jugador lo notara. Y ahí es donde empieza el verdadero arte. Ahora imagina esto. Tienes un mundo gigantesco, tienes poca RAM, tienes un lector de DVD limitado, y aún así quieres que el jugador sienta libertad total. Entonces haces lo que cualquier ingeniero brillante haría. Empiezas a recortar, pero con elegancia, porque si el jugador nota los recortes, se rompe la ilusión. Y Rockstar no podía permitir eso. En Grand Theft Auto San Andreas muchas cosas no eran tan complejas como parecían. Por ejemplo, muchísimos edificios eran básicamente cajas con texturas pegadas, ventanas que parecían tener profundidad. Eran simplemente imágenes planas, balcones que parecían modelados. Eran parte de una textura, detalles que desde lejos se veían increíbles.
Pero si los mirabas técnicamente, eran soluciones súper optimizadas. Porque cada polígono extra costaba memoria. Cada modelo más detallado costaba rendimiento. Así que el equipo tuvo que decidir constantemente, ¿esto realmente necesita más detalle? ¿O solo necesita parecerlo? Y aquí entra uno de los trucos más famosos. La neblina. Esa especie de bruma en la distancia no era solo estética ni artística. Era una herramienta técnica. Limitaba cuánto podías ver. Y si no puedes ver algo, el juego no necesita cargarlo todavía. Eso reduce la cantidad de objetos activos al mismo tiempo. Reduce uso de RAM. Reduce carga del procesador. Era una cortina elegante que decía, confía en mí, no necesitas ver más allá, y funcionaba. Pero no solo era la distancia. También estaban los NPCs. Los peatones no tenían inteligencia artificial compleja. Tenían rutinas simples. Caminaban, reaccionaban, desaparecían cuando ya no eran necesarios. Y lo mismo pasaba con los vehículos. No todos los coches del mapa estaban vivos al mismo tiempo. El sistema generaba tráfico alrededor de ti, y cuando te alejabas, ese tráfico dejaba de existir. No porque el mundo fuera falso, sino porque la consola no podía sostener un mundo completamente activo todo el tiempo. Era una simulación inteligente, una ilusión bien diseñada, y lo más increíble es que tú no lo notabas. Tú solo estabas ahí, robando coches, haciendo misiones, escuchando la radio. Pero detrás del telón, el juego estaba constantemente tomando decisiones para sobrevivir. Era como un malabarista manteniendo 20 cosas en el aire con una mano atada. Y aún con todos estos trucos, había algo más que tenían que controlar con muchísimo cuidado: la velocidad. Porque si el jugador iba demasiado rápido, todo este sistema podía venirse abajo. Y eso nos lleva a algo bastante curioso. Ahora piensa en esto. Ya sabemos que el juego cargaba el mundo en tiempo real. Ya sabemos que dependía del lector de DVD. Ya sabemos que tenía solo 32 MB de RAM. Entonces pregúntate algo. ¿Qué pasa si el jugador se mueve demasiado rápido? Exacto. El sistema no alcanza. Porque el streaming necesita tiempo para leer datos del disco, pasarlos a la RAM y prepararlos para mostrarlos en pantalla. Si tú avanzas más rápido de lo que el disco puede leer, empiezan los problemas. Texturas que aparecen tarde, edificios que se materializan frente a ti, peatones que salen de la nada. Así que Rockstar hizo algo muy inteligente. Controló la velocidad máxima del juego. Sí, la velocidad de los vehículos no solo estaba diseñada por jugabilidad, también estaba pensada para que el hardware pudiera seguir el ritmo. Si los autos fueran mucho más rápidos, el mapa no alcanzaría a cargarse a tiempo. Y aquí es donde todo cobra sentido. El mundo estaba diseñado con una escala específica. Las distancias estaban medidas. Las curvas estaban pensadas. Las carreteras tenían cierto diseño. Nada era completamente al azar. Todo estaba equilibrado para que velocidad del jugador, velocidad a la que el sistema podía cargar el mundo. Y esto no solo afectaba a los coches, también afectaba a los aviones. Por eso cuando volabas muy alto, la ciudad abajo se veía más simple, menos detalle, menos carga, más estabilidad. Porque desde esa altura no necesitas ver cada ventana modelada, necesitas estabilidad. Y aquí viene lo interesante. Muchos juegos modernos simplemente aumentan potencia bruta para solucionar esto. Pero en 2004 no había potencia extra, había límites. Y esos límites obligaban a diseñar inteligentemente. Era como construir una ciudad sabiendo que el suelo es frágil. No puedes sobrecargarlo. Todo tiene que estar distribuido con precisión. Y lo más impresionante es que, como jugador, jamás sentías que estabas limitado. Sentías libertad total. Podías ir del campo al desierto, del desierto a la ciudad, de la ciudad a la montaña, sin una sola pantalla de carga. Y eso en una consola de inicios de los 2000. Es una hazaña, pero todavía falta cerrar esto como se merece. Porque todo lo que hemos visto, RAM limitada, streaming, duplicación de datos, recortes invisibles, control de velocidad, no fue casualidad. Fue una demostración brutal de ingeniería. Y ahora que sabes todo esto, cada vez que veas esa versión medio amarillenta de San Andreas, ya no la vas a ver igual. Ya no es solo un juego viejo, es una locura técnica. Es un grupo de desarrolladores en 2004 diciendo, sí, la consola tiene límites, pero nosotros no. Y si te gustó este tipo de análisis donde destrozamos, con cariño, los juegos clásicos y vemos cómo funcionaban por dentro, entonces ya sabes qué hacer. Suscríbete.